Tú, sí tú, el güey que no se preocupa por su propia seguridad y no sabe cómo usar el internet y por eso le dio clic a este video. Te quiero hacer una pregunta. Es muy simple. ¿Cuál es el primer videojuego que jugaste? Ya sabes, ese juego al que le diste Start por primera vez. Posiblemente escuche algunos juegos retro, Mario Bros, Sonic, Metroid, hasta Pac-Man, por decir los ejemplos más famosos. En mi caso, fue Metal Slug 2 de PlayStation. Y curiosamente la PlayStation fue mi primer y única consola propia. Y si más adelante se preguntan cómo jugué algunos títulos que voy a mencionar, es muy simple, mis primos y salas de videojuegos. Y ahora te pregunto, ¿cuál fue el primer juego que te enganchó? El cual acabaste y sin embargo seguías jugando una y otra vez. Y sin importar nada, ni las veces que lo terminaras o rejugaras, ese juego siempre te motivaba a seguir jugando. Aquí sí ya puede haber mucha variación en tanto a títulos y géneros, ya que algunos prefieren los juegos de carrera, los shooters, juegos de aventura, y un sector raro y rechazado por la sociedad prefieren los juegos de deporte, como pueden ser FIFA. En mi caso, el primer juego que me enganchó fue Call of Duty World at War. Sí, un Call of Duty, mi primer juego favorito. Honestamente no me lo veía venir. Y si se preguntan, ¿por qué hice esa pregunta al inicio del video? Es muy fácil. Los videojuegos influyen en nuestra vida, sin importar si juegas el título más reciente de COD o Candy Crush, ¿ok? Cualquier juego influye. En mi caso, como en el de muchos, su primer videojuego no solo influyó en su vida, sino en el camino que este podría tener. Podría mencionar cada uno de los estudios que se ha hecho sobre cómo influyen en buena manera en los videojuegos, que profesionales utilizan videojuegos como herramientas en su vida laboral. Pero eso acabo de decirlo. Como ya mencioné, un Call of Duty fue de los primeros juegos que me engancharon al control, que me divertía y a pesar de completarme la campaña más de 10 veces actualmente, podría volver a jugarla y disfrutarla, porque para eso son los videojuegos, para disfrutar y divertirse. Y yo desde esa temprana edad de mis inicios con los videojuegos, siempre mostré interés en los shooters. Sin importar el tipo, primera o tercera persona, en 3D o en 2D, yo era de jugar shooters. Mientras que absolutamente todos mis primos por parte de mi familia paterna les gustaba y les mamaba mucho el FIFA. Sí, esos juegos de fútbol que salen cada año y son lo mismo. Era gracioso porque ellos siempre me preguntaban, oye, ¿quieres jugar FIFA? Y yo les contestaba, no gracias, no soy homosexual. Si nos ponemos a pensar, desde pequeño me relacionaba con videojuegos violentos, ya que eran juegos de disparos. Y como saben, existen muchos casos donde dicen que los videojuegos hacen violentos a los niños. Lo cual, por experiencia propia, digo que es una completa estupidez pensar eso. Porque siempre he sido un chico tranquilo y en ningún momento pensé en conseguir un M60 y hacer un No Russian en mi escuela. Ok, ¿me entienden? Los videojuegos no te hacen violento. Y de hecho, más que perjudicarme, los videojuegos en general me han ayudado. Son varios ejemplos, pero mencionaré los que considero los más significantes o los más notorios, por así decirlo. Primer ejemplo y el más notorio. Cambió mi vida y la manera en la que la veía. Y no me refiero a que creía que mi vida era un videojuego. Bueno, quizás un poco, pero eso era cuando era más pequeño. Pero a lo que me refiero es que gracias a los videojuegos mi creatividad se disparó. Empezando a hacer dibujos, diseños de personajes para un videojuego y cosas así. Y mi madre lo vio. Empecé a dibujar a tal punto de acabar mi libreta de mis tareas. Y por si no se han dado cuenta, si no fuera por los videojuegos no me hubiera llamado la atención empezar a dibujar. Tal vez en algún futuro me hubiera llamado la atención dibujar, pero por un factor diferente y probablemente no de la misma manera. El segundo ejemplo, y este ya cuando crecí, tal vez a la edad de los 15 años, que era cuando estaba cursando la secundaria, al acabar las clases con mis amigos nos íbamos a un lugar, el cual voy a llamar un ciber, donde habían varias consolas, las cuales eran Xbox en su mayoría. Nos poníamos a jugar Halo, Call of Duty, Gears of War, etc. Y estos cibers, al contar con internet, obviamente jugábamos en línea, entre nosotros o en partidas públicas. Y en serio, conocer lo que era el mundo del online cambió la manera en que veía el multijugador, ya que yo hasta ese tiempo solo jugaba multijugador local, ya saben, la clásica pantalla dividida. Y ahora jugar contra jugadores reales, los cuales eran más habilidosos, me brindaron
horas y horas de diversión y sobre todo hacer nuevas amistades. Y antes que venga el pesado de turno a decirme, zanahorias, los amigos a distancia no son verdaderos amigos como los que tienes cerca. ¡Cállate, güey! Neta, cállate. Esas personas con las que juego y hablamos por chat o Discord me han aconsejado y me han ayudado mucho con algunos problemas de mi vida. Mientras que la mayoría de mis amistades cercanas les vale verga completamente mis problemas. O me ignoran o simplemente no les importa. Así que cállate el hocico. Recuerdo la primera vez que hice un amigo a través de un juego. Nos la pasábamos muy bien jugando. Ganáramos o perdiéramos, siempre nos divertíamos. Lastimosamente, y como a muchos aquí probablemente, un día cuando acabamos de jugar, una tarde de pura diversión y risas, simplemente nos despedimos y dijimos, tengo que ir a dormir, mañana seguimos jugando. Y ya han pasado 1534 días desde su última conexión. Y si hubiera sabido que esa partida sería la última, le hubiera dicho lo gran persona que era y lo gran amigo también. Así que, estés donde estés, un saludo. Potato Destroyer 33. Como tercer ejemplo, y sin duda alguna el más importante, que me ha ayudado a olvidar mis problemas. Y no digo que yo uso los videojuegos para esconderme de mis problemas y hacer como si no existieran. Yo lo digo a modo de que los videojuegos desde que era pequeño eran un factor que hacían que mi mente se despejara y me olvidara de todo. Para después de que mi mente estuviera despejada, pudiera pensar las cosas con claridad. Y ustedes no están para saberlo, pero desde pequeño tanto mi madre como yo sufrimos violencia doméstica. Y a pesar de que este fue un factor que me causó muchos problemas y actualmente como adulto ya he superado la mayoría, recuerdo que los videojuegos me hacían no pensar en ello. Y como dije, solo era un niño. Así que no pensar en todo lo que sucedía era lo mejor. Por lo tanto, los videojuegos fueron mi ayuda en aquellos días, los cuales eran los más oscuros. Sé que estoy quedando como la típica persona que se pone a lamerle el pito a los videojuegos, diciendo que lo han ayudado mucho en su vida. Pero es que así es. No puedo decir algo malo acerca de los videojuegos. Y si alguien viene y dice que los videojuegos afectan en el desempeño académico de los niños o adolescentes, porque lo vio con su hermano o con algún familiar, déjame decirte que podría pasar lo mismo con la televisión, YouTube, las redes sociales o algo más. Los videojuegos no son lo único que distraen de las responsabilidades escolares. Simplemente quieres culpar a los videojuegos porque no han tenido la responsabilidad de enseñarles que primero hay que cumplir con las responsabilidades que uno tiene como persona antes de hacer cualquier otra cosa. Y si bien yo tengo una larga historia con los videojuegos, estando estos presentes desde una temprana edad en mi vida, hay personas mayores a mí que tienen historias distintas. Pero en algo podemos coincidir. Y es que los videojuegos nos dieron un mundo completamente nuevo, donde podemos divertirnos, pasarla bien y sobre todo, crear recuerdos memorables.